vídeo vamos a corregir los ejercicios de la ficha 3 que tenéis colgada en el aula virtual. Esta ficha 3 son problemas de refuerzo de caída libre. Sobre todo los primeros problemas de la ficha son enunciados más sencillos, enunciados de problemas de cuarto de la ESO para reforzar este tipo de movimiento y familiarizarnos con el tratamiento matemático de las magnitudes de este movimiento, puesto que hay que tener mucho cuidado con los criterios de signos. Dice, dejamos caer un objeto desde lo alto de una torre y medimos el tiempo que tarda en llegar al suelo, que resulta ser de 2,4 segundos. Calcula la altura de la torre. Nuestro criterio de signos, o nuestra referencia, este va a ser el suelo. Este movimiento se desarrolla a lo largo del eje Y, puesto que es un movimiento vertical. Por eso trabajamos con la magnitud Y como posición. En este caso dejamos caer un objeto, vamos a suponer que esta es nuestra torre, y desde ahí dejamos caer un objeto hasta el suelo. Pues esa es la posición inicial que no conocemos. Medimos el tiempo que tarda en llegar hasta el suelo. Aquí coincidiría con el origen del eje Y, luego el suelo corresponde a Y igual a 0. Dice el enunciado que dejamos caer el objeto. Eso supone que la velocidad inicial es 0 metros segundo. Y que el tiempo que tarda en llegar al suelo es de 2,4 segundos. Ese es el tiempo que transcurre desde la posición inicial hasta la posición final. Pues con todos esos datos tenemos que encontrar el valor de I sub 0. La ecuación que relaciona las magnitudes que tenemos y la que nos pide sería esta. Las dos posiciones, I e I sub 0, una nos la pide, otra nos la da, la velocidad inicial y el tiempo lo tengo. I es 0 y la posición inicial es la que quiero calcular. V sub 0 vale 0, el tiempo 2,4, 1 medio menos 9,8 la aceleración y el tiempo 2,4. La aceleración siempre tiene sentido hacia abajo, es una magnitud vertical y dirigida hacia el centro de la Tierra. Por eso la aceleración de la gravedad en todos los problemas va a ir con signo negativo. La velocidad que tiene el cuerpo al caer también es vertical y hacia abajo, también sería negativa. ¿Qué ocurre? Que como la velocidad inicial es 0, pues el signo no tiene sentido en este caso. Si volvemos aquí a la ecuación, 0 por 2,4 es 0 y ese término desaparece y puedo despejar I sub 0, que quedaría igual a pues 2,4 al cuadrado por menos 9,8, que al cambiar de miembro pasa a positivo y entre un medio. Y me da 28,22 metros. Esa sería la posición inicial del objeto, por lo tanto es la altura de la torre. Que es la pregunta que nos ha hecho. Desde la azotea de un rascacielos de 120 metros de altura se lanza una piedra con velocidad de 5 metros segundo hacia abajo. Calcula la velocidad. Este enunciado está mal. Vale, perdonad que voy a cambiarlo. Estaba mal el enunciado que estabais viendo. Las preguntas ahí estaban mezcladas. Ahora lo estáis viendo bien. Entonces, lo que me pide es el tiempo que tarda en llegar al suelo y la velocidad con la que choca contra el suelo. Pues ahora nuestro gráfico sería suelo y lo lanzamos, pues este sería el rascacielos, bueno, un poco torcido, y el rascacielos estamos aquí y esa es la posición inicial, 120 metros. Y lo lanzamos hacia abajo con una velocidad de 5, le podemos ya poner el signo, que lo estamos viendo aquí, sentido hacia abajo, implica que ese valor, ese módulo 5, es negativo. Me pide el tiempo que tarda en llegar aquí, al suelo, por lo tanto
y 0 metros. Y la velocidad en el suelo. Pues con los datos que tengo me puedo ir a I sub 0, V sub 0, T más 1/2 G por T al cuadrado. Posición final 0, posición inicial 120, la velocidad inicial menos 5, el tiempo no lo sé, más 1/2 menos 4,9 tiempo al cuadrado. 4,9 no, 9,8. Recolocando esa ecuación, nos queda una ecuación de segundo grado, pues me quedaría 4,9 t al cuadrado más 5t menos 120 igual a 0. Resolviendo esta ecuación de segundo grado, tiene dos soluciones que son... Las dos soluciones son menos 5,48, que no tiene sentido físico, puesto que es negativo y el tiempo no puede ser negativo, y 4,46. Por lo tanto, este es el tiempo que tarda en llegar al suelo. Me pide la velocidad con la que llega al suelo. Pues la velocidad será v igual a v sub 0 más a por t. La velocidad final no la sé, la velocidad inicial es menos 5, y esto es g, no es a, menos 9,8 por 4,46. Y esa velocidad pues da menos 48,71 metros segundo. Esa es la velocidad al llegar al suelo. ¿Por qué es negativa? Porque al llegar al suelo su velocidad es esta, está bajando y el sentido es hacia abajo. Por eso esa velocidad es negativa. Aquí tenéis el ejercicio número 2. Pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 3. Queremos que un cuerpo suba 50 metros verticalmente. ¿Con qué velocidad se deberá lanzar y cuánto tiempo tardará en caer de nuevo a la tierra? Entendemos, porque no dice lo contrario, que lo hemos lanzado desde el suelo. Y desde el suelo, desde esa posición, I sub 0 igual a 0 metros, lo lanzamos verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial que es la que me pide. Lo que sí sé es que este objeto, este cuerpo, va a subir verticalmente hasta un punto que es I 50 metros. Y ahí es donde llega. Si no sube más a 51, ni se ha quedado más abajo, es porque en ese momento la velocidad es 0. Luego esos son todos los datos que conozco. La posición inicial y la posición final, la velocidad final que es 0 y lo que desconozco es la velocidad inicial. Si yo me planteo pues esta ecuación, por ejemplo, v igual a v sub 0 más g por t, pues yo sé que la velocidad final es 0, la velocidad inicial la desconozco, la aceleración de la gravedad menos 9,8 y el tiempo tampoco lo tengo. Si no puedo seguir, lo dejo ahí, no lo borro, porque me puede servir para resolver un sistema. La otra ecuación, I sub 0 más v sub 0 por t más 1/2 por g y por t al cuadrado. Pues yo tengo que la I final vale 50, que la I inicial vale 0, que la velocidad inicial vale, no lo sé, el tiempo tampoco lo sé, más 1/2 menos 9,8 por t al cuadrado. Vuelvo a tener dos incógnitas y lo que sí que puedo resolver es un sistema entre los dos. Si yo despejo de aquí v sub 0, me queda v sub 0
igual a 9,8t. Y ahora voy a la siguiente y aquí donde está v sub 0, esto lo puedo quitar, el 0, donde está v sub 0 aquí, voy a colocar lo que es igual, 9,8 t y por otra t. Y aquí voy a hacer esa operación y me quedaría menos 4,9 t al cuadrado. Y aquí tengo t por t, t al cuadrado, menos 4,9 t al cuadrado. Y 50 me da igual a 4,9 t al cuadrado. Y despejando de ahí y haciendo la raíz cuadrada me queda más y menos 3,19. Matemáticamente tendría dos soluciones. Como lo que estamos buscando es el tiempo que tarda en caer, pues el tiempo negativo no existe. Por lo tanto, t 3,19 segundos tarda en llegar al punto más alto. Y con ese tiempo yo puedo volver aquí y calcular 9,8 por 3,19 y eso me da 31,3 metros segundo. Y esto es la velocidad con la que se lanza el objeto. Yo lo he hecho resolviendo un sistema de ecuaciones. Tenemos una forma matemática de resolverlo en una sola ecuación utilizando esta velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2 por g i e i sub 0. En este caso yo tendría que poner que la velocidad arriba es 0 al cuadrado, que es 0, la velocidad inicial al cuadrado, que no la sé, más 2 por menos 9,8, 50 menos 0. V sub 0 al cuadrado me quedaría 980 y la raíz cuadrada me daría dos signos, 31,3. De las dos soluciones, como yo lo estoy lanzando hacia arriba, tengo que coger la positiva, metros por segundo. Luego tenéis de las dos maneras, o resolviendo un sistema o con una sola ecuación. En el apartado B me pide el tiempo que tardará en caer de nuevo a la Tierra. Ese objeto que primero hemos visto que llegaba aquí hasta el punto más alto donde su velocidad es 0, pues ahora regresará de nuevo al suelo. Es un movimiento simétrico, puesto que hacia arriba la aceleración de la gravedad le va frenando y ahora al caer la misma aceleración le va a hacer acelerar. Eso hace que tarda lo mismo en subir que en bajar. Si nosotros teníamos el procedimiento primero, el que estáis viendo en color azul, yo tengo el tiempo que tarda en llegar al punto más alto. Pues tardará lo mismo en bajar. Lo mismo en bajar. Luego tarda 3,19 en subir y 3,19 en bajar. ¿Cuánto tarda en total? Pues tarda 3,19 por 2 o 3,19 más 3,19 y eso da 6,38 segundos tarda en volver desde que lo lanzamos. Si vosotros lo habíais hecho por el segundo camino, por el que estáis viendo en verde, pues si habíais hecho el segundo no teníais ningún tiempo, solo teníais lo que estáis viendo ahora mismo en color verde.
¿Cómo podemos calcular el tiempo que tarda en volver al suelo? Pues yo lo puedo calcular así. En una sola ecuación. Vuelve al suelo, luego I vale 0. Sale del suelo, 0. La velocidad inicial cuando lo lanzamos. Yo estoy cogiendo todo el trayecto de una vez, desde que está en el suelo y lo lanzamos hasta que vuelve. Luego la velocidad inicial es 31,3 en positivo. El tiempo no lo sé, más 1/2 menos 9,8 y por t al cuadrado. Esa ecuación me queda, si quitamos todos los ceros y hacemos las operaciones posibles, pues 31,3 t menos 4,9 t cuadrado. Esto tiene dos soluciones, t igual a 0 segundos y t igual a 31,3 entre 4,9, que son 6,39. Tiene dos soluciones y ninguna es negativa, pero esta es cuando empieza el problema. El primero, ¿no? ¿Cuándo está en el suelo? Pues cuando empieza. Y esta, ¿cuándo vuelve al suelo? Cuando vuelve al suelo. Luego tenéis aquí una forma sin una ecuación de segundo grado y aquí tenéis la otra. Una pelota se lanza desde el suelo hacia arriba. En un segundo llega hasta una altura de 25 metros. ¿Cuál sería la máxima altura alcanzada? Pues vamos a ver lo que plantea y lo que pregunta, porque está como, no es típica la pregunta. Estoy ahí. Lanzo desde ahí una pelota, desde el suelo. Lanzamos una pelota hacia arriba, pues le daremos una velocidad, por cierto que no la sé, ni me la pide, pero no la sé. Yo lo único que sé es que llega a una altura de 25 metros en un segundo. Y ahora lo que me pide, que es como que no tiene nada que ver, por eso tiene ese punto más difícil, porque la pregunta no es como tan directa, lo que me pregunta es la altura máxima que alcanza. Como dice máxima, quiere decir que de ahí ya no sigue subiendo. Por lo tanto, la velocidad ahí es 0 metros segundo. Luego el problema me habla aquí de un punto y después me pide cosas de otro punto. Pues tenemos que ver qué podemos calcular, qué podemos encontrar. Y yo lo único que tengo es dos posiciones, esta y esta, y un tiempo que tarda en ir de una a otra. Y eso me permite calcular esta velocidad inicial. Y si yo ya sé la velocidad inicial, puedo ya calcular la pregunta que realmente me hace. ¿Cómo puedo calcular la velocidad inicial? Pues con esta. La altura final sería 25 y la altura inicial 0. La velocidad con la que sale del punto inicial es 0 y el tiempo que tarda en llegar a esa I de 25 es un segundo, más 1/2 por menos 9,8 y por 1 al cuadrado. Haciendo operaciones de ahí podemos despejar y calcular v sub 0. Que da 29,9 metros segundo. Esa es la velocidad con la que sale, la velocidad inicial que tiene en el suelo. Pues ahora yo puedo cambiar, si eso es A, esto es B y esto es C, yo aquí he aplicado la ecuación al intervalo AB,
desde que la a B, posición inicial A y la final B. Ahora voy a cambiar y voy a considerar desde A hasta C. Lo mismo, posición inicial A, pero ahora me voy a final C. De C lo que quiero es el valor de I y sé que su velocidad ahí es 0. Por lo tanto, en ese tramo A, C, yo puedo coger velocidad final al cuadrado, velocidad inicial más 2 por G, I menos I sub 0. ¿Por qué he cambiado de fórmula? Porque yo de ese intervalo no conozco tiempo, lo único que sé es está en el suelo y después está un valor de I que no conozco. La velocidad inicial ya la sé, 29,9, y la velocidad final es 0. Por lo tanto, la única incógnita que tengo es la I. I menos 0. Y haciendo todas esas operaciones, el valor de I me da 45,61 metros de altura máxima alcanzada. Pasamos al ejercicio número 5. Desde el balcón de un edificio se deja caer una manzana y llega al suelo en 5 segundos. ¿Desde qué piso se dejó caer? Si cada piso mide 2,88 metros. ¿Y con qué velocidad llega al suelo? Pues tenemos un balcón, ahí estaría el balcón de nuestro edificio y desde ahí se deja caer una manzana. Esa es la posición inicial y se deja caer, por lo tanto la velocidad inicial es 0 metros segundo. Ese sería, llega al suelo 0 metros y el tiempo que tarda en llegar al suelo es 5 metros por segundo. No nos dice desde qué altura cae, sino desde qué piso, ¿vale? Y cada piso son 2,88 metros. Me pide también la velocidad al llegar al suelo. Cambia un poco también la pregunta porque no habla desde qué piso, o sea, no habla desde qué altura o desde qué posición, pues simplemente realmente está preguntando la I, solo que después la tenemos que hacer una pequeña operación al final para contestar el piso. Tenemos que calcular I sub 0 y tenemos I y tenemos la velocidad inicial y el tiempo. Por lo tanto, la ecuación sería I igual a I sub 0 más V sub 0 por T más 1 medio G por T al cuadrado. I es 0, I sub 0 no lo sé, V sub 0 es 0 por T 0 más 1 medio menos 9,8 I por 5 al cuadrado. Si hacemos las operaciones y despejamos, me dará 122,5 metros es la posición, es el lugar desde el que cae la manzana. El que cae la manzana. Como no me pregunta desde dónde cae, sino desde cada piso, pues 122,5 metros. Y ahora yo tengo que 2,88 metros es la altura de un piso, pues dividiendo 122,5 entre 2,88, pues me sale 42,53 pisos, que no es ni uno ni otro, sería 42,5. Creo que no he hecho ningún dato mal. Eso, pues no da exacto, ¿vale? 42,53. ¿Con qué velocidad llega al suelo? Pues velocidad final igual a velocidad inicial más G por T. La velocidad final es la que no conozco, la velocidad inicial es 0, menos 9,8
y el tiempo que ha estado cayendo es 5. Y 5 por 9,8 me dará menos 49 metros segundo. Esa velocidad me da negativa porque la manzana está cayendo, por lo tanto la punta de la flecha sentido hacia abajo, ¿sí? Implica velocidad negativa. 6. Se arroja verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad de 50 metros por segundo. Calcula su velocidad a los 2,5 segundos, la altura calzada en esos 2,5 segundos y la altura cuando tiene una velocidad de 10 metros por segundo. Luego tenemos aquí varias preguntas que tampoco se parecen pues, a ninguno de los anteriores porque no pregunta el punto más alto ni el suelo, pregunta cosas como del medio. ¿De dónde partimos? Pues se entiende que desde el suelo otra vez. Esa la lanzamos hacia arriba, pues la lanzamos desde el suelo nosotros. Y sale desde esa posición inicial con una velocidad inicial vertical hacia arriba, por lo tanto positiva, de 50 metros por segundo. La primera pregunta que me hace es, en un punto, ahí, que han pasado 2,5 segundos, ¿cuál es su velocidad y cuál es su altura? Puesto que el A y el B veis que se refiere al mismo tiempo. Luego de este punto, de aquí, tenemos que calcular la velocidad y la altura. Y lo que sabemos es el tiempo que ha pasado. Pues podemos ir a la velocidad, por ejemplo, el apartado A, v igual a v sub 0 más g por t. Vamos a ver si tenemos datos para esta ecuación. Y si no, pues tenemos que probar otra. V yo no la sé. Velocidad inicial 50, hemos dicho que positiva. G negativa. V positiva, sentido hacia arriba. G negativo porque su sentido hacia abajo. Y el tiempo que ha pasado desde lo que hemos llamado instante inicial al final son 2,5 segundos. Por lo tanto, la velocidad me da 25,5 metros segundo. A mí la velocidad me da positiva, eso me indica que a los 2,5 segundos la pelota aún está subiendo. Vamos a imaginarnos que nos hubiera pedido a los 7 segundos. Si yo lo estoy añadiendo ahora, no está en la hoja. A los 7 segundos, velocidad final 50 menos 9,8 por 7 segundos. A mí me da menos 18,6 metros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que lo haya hecho mal, es que a los 7 segundos a esta pelota ya le ha dado tiempo a llegar al punto más alto y está bajando. Por eso me da negativa y la otra me daba positiva. Entonces lo he puesto como ejemplo para que veáis que esa velocidad puede tener los dos signos. Retomo el enunciado que teníamos y el apartado B me pide la altura a los 2,5 segundos. I sub 0 más v sub 0 por t más 1/2 por g i por t al cuadrado. Sustituimos todos los datos, puesto que lo tenemos. I es lo que quiero calcular, sale del suelo 0, velocidad inicial 50, el tiempo 2,5, 1/2 menos 9,8 y 2,5 al cuadrado. Y haciendo todas las operaciones que tenemos ahí, pues me da 94,375 metros de altura
a los 2,5 segundos. Nos queda el apartado C, que nos dice qué altura tiene cuando la velocidad es de 10 metros por segundo. Pues ahora me habla de otro punto, voy a ponerlo aquí. No sé, ese punto cuya I no la sé, y lo único que sé de ese punto es que ahí la velocidad es 10 metros por segundo. Pues ahora vamos a coger inicial y la nueva. Y ahora de esos dos puntos solo conozco las velocidades inicial y final y las SIs. Por lo tanto voy a cambiar y voy a usar la ecuación velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2 por g i menos i sub 0. La velocidad del punto final es 10 al cuadrado. La velocidad inicial es 50 al cuadrado, más 2 por menos 9,8. Posición final es la que no sé y posición inicial es 0. Y haciendo esas operaciones me da entre 19,6. Me da 122,45 metros de altura cuando su velocidad sea de 10 metros por segundo. Pues aquí tenéis todos los apartados más este nuevo que añadimos de este ejercicio 5.